Bien, amigos, Héctor Ortiz me ha traído a este diario del 4 un amigo con quien ha intercambiado mucho en estos tiempos, pero que parece ser muy adecuado para el presente momento. Cuéntenos. Se trata del experto, abogado, experto laboral venezolano, José Hernández Ortega. Y el motivo inicialmente de invitarlo es que su obra más reciente, que es el libro La carga de la prueba en el proceso laboral, que ustedes le van a pedir al señor director que coloque la portada. La carga de la prueba en el proceso laboral. Ahí lo tiene. Y coincide esto con varios temas que se discuten en República Dominicana. De un lado está la iniciativa de lograr que en la República Dominicana se produzca una nueva reforma del Código Laboral. La vigente... Dicen que una actualización. Sí, recuerden lo que pasó, que la más reciente era de 1992, luego de discusiones que llevaron años para dejar atrás lo que se denominaba el Código Trujillo de Trabajo. Sí. Ahora de nuevo se trata el tema. Y en los medios de comunicación ha entrado otro tema, que es de que las mujeres que trabajan con familias, que trabajan en hogares, puedan ser incluidas en el sistema de la seguridad social. Con los mismos beneficios que los trabajadores normales. Ahí habría que ver lo que sí es importante, que incluiría, porque la seguridad social en la República Dominicana tiene el seguro de salud, tiene el fondo de pensiones. Tan pronto una persona entra al sistema de manera regular, ya es acreedora de estos derechos. Y están ahí. Entonces, vamos a hablar con el doctor José Hernández Ortega de su libro, La carga de la prueba en el proceso laboral, y qué idea tiene de el tema de incluir a las trabajadoras domésticas, e incluso si conoce experiencias si Venezuela ha tocado este tema o lo incluye en el presente. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muchas gracias. Primero que todo, pues estoy aquí en esta isla hermosa. Sí. Y para mí es un placer compartir con ustedes en este prestigioso programa y en un tema que es bastante importante mundialmente. Pues. Siempre los derechos de los trabajadores constituyen una de las leyes más sensitivas para todo cuerpo legislativo y para todo país, porque toca prácticamente pues a todos los componentes de una economía, sea el capital, los empresarios, o sean los trabajadores. Sentirse regulados por una ley toca elementos muy sensitivos. Mi libro desarrolla aspectos muy importantes con relación a cómo los trabajadores y los empresarios deben desenvolverse o desarrollar sus derechos dentro de un proceso o dentro de un litigio o dentro de un conflicto. ¿A quién le corresponde esa obligación o carga para demostrar los derechos que tienen que discutir o debatir? En Venezuela, sí, a propósito pues, válido. Del punto que está refiriéndose, en Venezuela, la legislación laboral venezolana data de 1936, es una legislación que ha mantenido su filosofía, a pesar de que hemos tenido gobiernos bastante diferentes, ha mantenido su filosofía. El gran prócer del derecho del trabajo venezolano, el doctor Rafael Caldera, fue presidente 2 veces, un gran laboralista. Y en los últimos 14 años el presidente Chávez mantuvo más o menos esa filosofía, por supuesto le dio un carácter un poquito más de solidaridad, pero podemos decir que en Venezuela tenemos ahorita una ley laboral bastante progresista, bastante protectora a los trabajadores. Lo que sí hay que aclarar es que, como decíamos hace rato, ¿no? Sí. Toda ley tiene que conservar un equilibrio en virtud de que un excesivo proteccionismo a los trabajadores y una carga económica excesiva al patrono pudiera distorsionar lo que es la relación económica y lo que se busca, que es conservar el empleo, una de las cosas fundamentales. Pero si básicamente una ley se enfoca desde ese ángulo y olvida proteger los derechos de los trabajadores, principios como la progresividad, que es no ir para atrás,
las conquistas de los trabajadores son principios universales. En Venezuela está reflejado inclusive constitucionalmente. Las conquistas de los trabajadores no tienen regreso. No deben, no pueden. No puede regresarse para atrás, o sea, no se puede echar para atrás. Sí. Lo que los trabajadores conquistan, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista de sus discusiones contractuales, sí, no se puede echar para atrás. Por eso es que yo digo, y es muy importante esta discusión en este momento histórico de República Dominicana, si bajo la discusión se crea una ley y esa ley causa distorsión en la economía con base al principio de la progresividad, ya no lo puede echar para atrás, ni siquiera el Congreso. Por una simple razón, porque si la economía ha sobrevivido hasta ahora con esa conquista, ¿por qué revisarla? Doctor, pero particularmente esta iniciativa de las centrales sindicales, sobre todo, de que se incorpore al código a la trabajadora doméstica, por la naturaleza misma del trabajo que hacen esas señoras, o esos señores, porque también los hay, sí, hembras y varones, sí, ¿verdad? Es la actividad. Y la naturaleza misma del contratante, que en este caso es una familia. ¿Cómo concibe usted, desde su óptica, el asunto de la incorporación de ese tipo de trabajador en un código? Si se toma en cuenta la naturaleza misma del empleador como familia y este trabajador que en ocasiones trabaja hasta 10 y 12 horas, como bien precisan algunas centrales. ¿Cómo lo ha visto usted? De hecho, usted sabe que el Ministerio de Trabajo protege el trabajo doméstico. Sí, de tal manera que uno tiene que dar liquidación y todo. Exactamente. Y doble sueldo. Sí, pero esto va un poquito más allá. Eso quiere un poco más. Eso quiere un poquito más allá y eso ya de alguna manera, por ejemplo, esta mañana misma mi esposa me decía, pero ven acá, lo único que yo quisiera es que pensaran que nosotros no somos empresa, o sea, claro, la familia no es una empresa. Quizás sería bueno como que aclararan un poquito eso. Claro. Y mira qué bien, qué afortunados somos que te lo tenemos. Sí, gracias. Para que nos diga. Siempre, digamos que las bases fundamentales de las relaciones del derecho del trabajo están entre el capital y el trabajo. Claro. El capital representado por las empresas, los empresarios, ya sea privado o público, el Estado como empresario, o sea, y el trabajador, que es el que presta servicio. En todas las gamas de la prestación de servicios, desde los profesionales, porque nosotros somos prestadores de servicios, hasta los trabajadores, hasta los obreros. La pregunta que estaba en el aire es, ¿y qué del personal doméstico? ¿Debe concebirse también como una persona que pueda beneficiarse de todo este sistema? Yo pienso que sí, pero bajo unas excepciones muy puntuales. Ajá. Excepciones muy puntuales. En Venezuela, por ejemplo, inclusive hay diferencias entre el doméstico que vive con la familia y el doméstico que no vive con la familia. Es decir, inclusive el que presta un servicio doméstico y se regresa a su casa. Ajá. Y, no sé, aquí en Dominicana, en Venezuela se acostumbra mucho a tener el doméstico viviendo en la casa hasta el fin de semana se regresa. Los apartamentos aquí y las casas tienen lo que llaman el cuarto de servicio. Correcto. Es un cuartito con su suficiente espacio para colocar una cama y su tocador y su bañito dentro. Pero todos los apartamentos así es que se construyen aquí. Por eso de que hay esa práctica también. Claro. Ahora bien, la familia no es una unidad económica. Y no podemos equiparar la familia como una empresa. Así es. Eso está claro. Por una razón muy sencilla. Las leyes laborales imponen una carga, un pasivo económico. Y cuando usted traslada, o mejor dicho, extiende a los trabajadores domésticos todo el sistema de protección laboral, le está creando adicionalmente a la ama de casa o a los trabajadores, porque los dueños de las casas, los padres de familia o madres de familia son trabajadores. Trabajadores. Son trabajadores. Entonces, eso sería crearles un pasivo laboral adicional a los trabajadores. Adicional. Exactamente. Ahora, tienes razón tu esposa ahí. Claro. Indudablemente, y la felicito. El asunto está en que bajo este esquema debemos dejar entonces a los trabajadores domésticos totalmente desprotegidos. Tampoco. Tampoco, claro. Tampoco. Yo pienso, y es una recomendación,
con base en la experiencia que tenemos en Venezuela, una humilde recomendación, es que establecer en la nueva legislación, en el nuevo código, un capítulo especial referido a los domésticos bajo un régimen totalmente especial. Es decir, tomando en consideración que sus patronos no son patronos, son también trabajadores. En ese esquema, se aseguraría, porque una de las cosas que preocupa más es el hecho de el seguro de salud, la perspectiva del trabajador o la trabajadora a futuro, porque una empresa regular en el sistema tiene un fondo de pensiones. Claro. En el caso de la familia tendría que tratarse un régimen especial. Sí, por ejemplo, generalmente en Venezuela, y probablemente aquí es algo que es casi universal, este tipo de pensiones derivan de un fondo que se crea donde el patrono hace un aporte y el trabajador también hace un aporte. Sí. Crean como una especie de fondo. Pero ese aporte es un costo económico. Ahora, la pregunta es, lo que decíamos hace rato, imponerle al padre de familia o madre de familia que aporte a ese fondo nacional, me imagino, es poner una carga adicional económica. Pero claro, pero eso está clarito. Bueno, el doctor José Hernández Ortega ha venido a Diario de Cuatro. El motivo inicial es que va a poner en circular en República Dominicana su nuevo libro con el título La carga de la prueba en el proceso laboral. Interesante. Doctor, muy ¿qué entiende que es el aporte más importante que usted hace en este nuevo libro? Claro. En Venezuela, en los últimos años, bueno, inclusive, ya desde antes de Chávez, venían creándose leyes de protección, sobre todo en materia de accidentes y enfermedades profesionales, que ha generado muchas distorsiones, muchísimas distorsiones. Por ejemplo, hay enfermedades que son naturales, que son producto de envejecimiento del organismo, como por ejemplo las hernias discales. Las hernias discales, discopatías discales, son esencialmente producto de un envejecimiento de los discos intervertebrales, una deshidratación por razones de edad. ¿Y qué pasa? Que el 80% de las personas después de 35 años padecemos de esa patología por razones de edad. Obviamente, esa patología puede producir, en algunos casos, afecciones de salud cuando esta deshidratación hace que el núcleo se salga, se llama protrusión, y toque los nervios y se hace dolorosa. Las estadísticas evidencian que en Venezuela, por ejemplo, el 80% de los trabajadores que padecen ese tipo de patología la reclaman como enfermedad ocupacional. Inclusive se habla de una pandemia. Bueno, yo a través de mis opiniones reflejadas en los juicios, logramos que la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela entendiera que eso no tiene un carácter ocupacional, por razones muy obvias, porque personas que nunca han tenido trabajos relacionados con esfuerzo físico, por ejemplo, un sacerdote, un profesor universitario o un maestro. Hombre, los periodistas. Los periodistas la padecen también. Sí, pero yo la tengo, hombre. Sí, por eso. Ahora, pero no, y eso no es. Y el 80% de las causas de litigio en Venezuela relacionadas con eso están vinculadas a asociarla con el trabajo, y realmente no es así. También hemos abordado allí, en materia de la carga de la prueba, y me he extendido un poco más allá, porque ya yo hablo, por ejemplo, la carga de la prueba es que a quién le toca probar un hecho. Así y por ejemplo, yo toco ahí una parte importante en materia de la carga de la prueba relacionada con la mala praxis médica, por ejemplo. La mala praxis médica, ¿a quién le corresponde mostrar? Según las leyes en Venezuela y universalmente, el que alega un hecho tiene que probarlo. Claro. Así es. Nosotros pasamos ese nivel, sí. Muy recientemente, por cierto, con una modificación que hubo, lo sabe el abogado, sí. Que ha sido de mucha importancia porque nos ha puesto, como usted dice, a la altura de la modernidad, o sea, las naciones modernas, así que practican ya la justicia.
Claro. Pero este planteamiento que usted hace aquí en este libro nos sirve de mucho por un asunto. Nosotros no hemos entrado todavía a considerar en los tribunales esos aspectos relacionados con con el trabajo. Ajá, Sí. ok. Todavía no hemos pasado. Y vamos a pasar, Claro. hacia allá vamos. Es que nuestra seguridad social estuvo ausente por más de 45 años. La repusimos en el 2001, que comenzó a operar en el 2003 y ahora está en pleno proceso de ejecución. Pero llegará el momento en que se hagan esos planteamientos contenidos en este libro, de manera que usted ha sido muy oportuno para nosotros ponernos por lo menos en información de que este asunto se estila ya, Sí. que países como Venezuela ya lo tiene bastante, ya usted me ha dicho, hay pronunciamientos de la Suprema Corte ya que establecen precedentes que tendríamos que conocer. Sí. Así que este señor, usted lo va a traer de nuevo por aquí. Si yo pienso Sí, venir ahora en eso enero, sí. voy a estudiar muy bien, Quisiera estudiar muy bien las discusiones y los proyectos que están de este código Sí. para ver cuando yo regrese, poder Pues mire, discutir con sí, ustedes esto. sí. Considere ese invitado ya Gracias. de antemano. Sí. Y Adiós. muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Le vamos a dar paso a otros dos temas, dos entrevistados que tenemos, porque hoy va a ser un día un poquito agitado, pero agradecemos de todas maneras que nos haya dado esta información. Cómo no, cómo Así no. que el licenciado José Hernández Ortega, abogado en ejercicio de Venezuela, que ha tenido esta Sí. delicadeza de venir Yo hoy venir por aquí a aquí Diario de 4. y poner en circulación este libro que se llama, ya ustedes lo vieron en pantalla, La carga de la prueba en el proceso laboral. Hacia allá vamos nosotros. Así es. Preparémonos. Muchas gracias. Gracias. Manténganse en sintonía. Regresamos en un momento.